doctora. Entonces empezamos la clase, ya pasaron unos 10 minutos de tolerancia para los demás. Ya. Vamos a empezar. El tema de hoy día, correspondiente a la semana 7, es difusión alveolo capilar y transporte de gases en la sangre. A ver, perdón. Ya. Antes que nada, todo esto de acá está en su Guyton, todo desde la última edición del Guyton, los gráficos, toda esa parte del texto. Y la primera parte corresponde a la física de la difusión de gases. De un modo muy simple, ¿sí? No hay que complicarnos la vida porque hay una parte del Guyton que te habla cómo medir el CO2, cómo medir cada componente. Y complica más, digamos, el entendimiento, en verdad. Capítulo, si es que no me equivoco, 39, 40, me parece que era del Guyton. Entonces, lo más simple para poder entenderlo, ¿no? Sin darle muchas vueltas, porque la intención es entender nada más cómo funciona, no hacer los experimentos que comenta el Guyton. Entonces, la composición del aire, ¿sí? La composición del aire que respiramos, que es el aire ambiental. Perdón. Perdón, un momento, por favor. Deme un par de minutos, doctora, para ver un problema que ha habido ahorita. Doctor, disculpe, ¿su audio está apagado o no está Sí, hablando? me habéis apagado justamente. Sí, disculpa. Ah, ya. No te preocupes. Y ahora sí volvemos. Ya está. Entonces, como te digo, la concentración del aire tiene que ver tanto nitrógeno como oxígeno. Y es justamente lo que pasa actualmente con el problema de COVID, ¿no? Que todos están buscando tanques de oxígeno. Y muchos piensan, pero es fácil de conseguir el oxígeno. Pero no, tienen que tener estos componentes, ¿no? O sea, así se necesita el aire ambiental y así se necesita con diversos componentes el aire que, bueno, uno consigue en un tanque de oxígeno. Entonces, continuando, vamos a hablar ahora de la presión parcial. Esto es el aire ambiental, es lo que nosotros respiramos, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro pulmón allí, la tráquea, y el aire que ingresa, ¿sí? Viene con una presión de una atmósfera, ¿sí? De una atmósfera, perfecto. Ahora, el aire que ingresa, ¿sí? Tiene, como dije, sus componentes. Entonces, aquí vamos a hablar del oxígeno o de los gases que están dentro de todo el sistema respiratorio, a nivel pulmonar sobre todo. Oxígeno, ¿sí? El CO2 y nitrógeno. ¿Bien? Cada uno de estos gases, que se encuentran obviamente en el pulmón, terminan en el alveolo, ¿sí? Un racimo de uvas terminan en el alveolo. Bien, ya. Cada uno de ellos ejerce una presión parcial. ¿Sí? Cada uno ejerce una presión parcial. ¿Cómo se determina la presión parcial de un gas, de cada uno de estos gases? Hay una fórmula que es la concentración del gas disuelto sobre su coeficiente de solubilidad. ¿Bien? Entonces, estas fórmulas son un poco complicadas, no hay que memorizarlas, sino que es para entender, y por eso están los valores aquí, es para entender cómo funciona, digamos, esa difusión de gases, ¿no? La ley principal y más básica es que todo se mueve de mayor concentración, ¿sí? A un lugar de menor concentración. Eso es lo que nos dice la teoría. De más concentración a menos concentración, ¿sí? Entonces, como vemos acá, la concentración y la presión parcial son directamente proporcionales. Es decir, si yo tengo más presión de un lado, ¿sí? La concentración va a ser mayor según esta fórmula, y es la fórmula general de la física. Entonces, también presión mayor en un extremo hacia presión menor.
Es lo que ocurre en el sistema circulatorio también, ¿no? A nivel de capilares, de más presión a menos presión. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, el oxígeno tiene una presión parcial de 0.024, ¿sí? El dióxido 0.57, ¿bien? El nitrógeno de 0.02. Entonces, viendo estos valores, ¿sí? Viendo estos valores, la presión parcial que ejerce, por ejemplo, el oxígeno, que es 0.024, comparada con la del dióxido, significa que uno de ellos va a tener que difundir más rápido o va a tener una mejor, digamos, difusión gracias a su presión parcial, ¿no? Tenemos uno con 0.57 y uno con 0.024, ¿verdad? Entonces, estas presiones parciales son de las que ingresan, ¿no? Son las que ingresan. Bien, entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para sacar el flujo neto de difusión, ¿sí? Acá hay dos flechitas, esta es la imagen del Guyton, una flechita más grande que la otra, así está en el Guyton, indicando que esto muestra, por lógica, por lo que se ha comentado, que de mayor concentración, que más moléculas, va uno de menor concentración. Perfecto. Y doctor, ¿por qué están estas flechas? Ya, porque la sumatoria de todo el movimiento, ¿sí? Son las fuerzas que van de más a menos, de mayor a menor, ¿sí? Y le quitas las contrarias, las que van de menor a mayor, que obviamente son pocas. ¿Pero por qué? Porque la difusión, uno de los componentes de la difusión o del movimiento de los gases o de partículas es la concentración, pero no es el único, ¿sí? Hay más, digamos, variables que evaluar para que una molécula o un gas se mueva. Por ejemplo, si el gas es un gas pesado, es distinto. El gas no se va a mover igual. Si supongamos que haya una obstrucción aquí, ¿no? O hay algo que lo separe, va a tener que pasar de un modo más lento. Supongamos que no hay obstrucción, pasa más rápido. O la distancia que tiene que correr es menor, va a pasar más rápido. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay ambas flechas. ¿Sí? Muchas veces entendemos de que no, solamente es de mayor a menor y de este extremo no se mueve nada. ¿No? Sí se mueve, pero se mueve poco y no es significativo. Por eso es que siempre va a ganar la ley de mayor a menor. ¿Bien? Entonces, en la difusión de gases, esta es la fórmula, digamos, que nosotros usamos. Esa es la difusión de gases, de velocidad de difusión, ¿verdad? La velocidad de difusión es directamente proporcional al diferencial de presiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un alveolo, ¿sí? Un alveolo, viene el oxígeno, entonces tenemos una presión aquí de oxígeno, una presión acá, y una presión aquí de oxígeno. Esta diferencia es la que determina, ¿no? Si es de más a menos, de menos a más, ¿sí? Para ver hacia dónde se va a mover. Muy bien. ¿Por qué? Multiplicado por qué factor? Por el área transversal. Entonces, el mejor ejemplo para hacer aquí es justamente este. Vamos a dejarlo en blanco otra vez. Es este. El alveolo y un capilar. El alveolo y un capilar. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el alveolo y el capilar? Obviamente esto es intersticio, ¿sí? El oxígeno ingresa. El oxígeno ingresa. Y va a tener que movilizarse. Del mismo modo, por acá pasa un glóbulo rojo, ¿sí? Con CO2. CO2. Que va a hacer el intercambio para finalmente por aquí salir con O2. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, la difusión de un gas, o sea, por ejemplo, acá hablamos de dos presiones, y son las presiones solo respecto a este gas. Entonces, si hablamos desde el lado del oxígeno, ¿sí? El oxígeno viene y va a tener que difundir a través de la pared capilar y a través de la pared del alveolo. Entonces, tenemos una presión aquí y otra presión aquí. Presión 1 la vamos a poner hacia aquí, presión 2. Muy bien. Perfecto. Si este gradiente de aquí, si la diferencia de presiones, ¿sí? De P2 menos P1, ¿sí? Es alto, es elevado, ¿sí? Significa que se cumple este principio, de más a menos, ¿sí? Significa que es de más a menos. Entonces, esto indica que hay buena difusión. Sin embargo, si por ejemplo acá tenemos una presión con números que no son los que corresponden, ¿no? Son ejemplos, de 5 y acá de 6, la diferencia es 1. Es diferente que yo tenga 5 y acá tenga 10, ¿no? Entonces, aquí va a haber mejor difusión cuando hay más separación en el gradiente, en la diferencia de presiones. ¿Bien? Pero cuando es de 5 a 6 y solo hay 1 de diferencia, no hay buena difusión. Por eso es directamente proporcional a la velocidad de difusión. ¿Qué más? El área transversal. El área transversal se refiere a cuánto va, ¿sí? Cuánto va a atravesar, y cuánto va a atravesar, faltaba una variable. ¿Sí? El área transversal se refiere, por ejemplo, en esto. ¿No? Vamos a poner aquí varias moléculas que van a tener que atravesar de un lado al otro. Entonces,
mientras más área haya, implica que hay más moléculas. ¿Sí? Es un poco abstracto este concepto, en verdad. No se refiere al área así de largo, ¿sí? Se refiere así, que en todo un área transversal, en una sección de un vaso, donde hay más área va a haber más moléculas. Por lo tanto, el movimiento va a ser mayor. Mientras más área tengamos, va a ser mayor el movimiento. ¿Qué más? Solubilidad. Si es más soluble un gas, va a pasar más rápido. ¿Bien? Pero los que son inversamente proporcionales es la distancia y el peso molecular. Y esto también se entiende aquí. Aquí normal el oxígeno va a poder pasar, pero ¿qué pasa si esto está fibrosado? ¿Sí? Si esto está fibrosado, acá hay algo que se interpone. Algo que se interpone aquí. Bien, es como si en tu casa tuvieras una pared y obviamente, o no, tienes una ventana. Si rompes la ventana, sales al exterior. Pero imagínate que detrás de esa ventana hay una reja, hay otra vez otra pared, otra ventana. Entonces vas a tener que atravesar más y la difusión se hace más lenta. ¿Sí? Eso es respecto a la distancia, es diferente al área. El área es esto, el área el área de la sección transversa de un capilar. Y la D es la distancia que tiene que atravesar. Y el peso molecular. A mayor peso molecular, menor difusión. ¿Sí? Es lo que también les decía hace instantes. Ahora, si nosotros aislamos esto, tenemos esta formulita. Solubilidad sobre el peso molecular. Y esto son características propias de los gases. ¿Sí? Esto no lo determinan nada más que los gases. Y a eso se denomina coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión nos indica qué tan probable es que un gas difunda. En verdad, con esta formulita, con esto, digamos, uno entiende, a veces ya esta fórmula es un poco más amplia, ¿no? Pero uno entiende esto de aquí y con esto va a bastar para saber si un gas va a difundir y qué tan rápido va a difundir. ¿Bien? Y acá están los ejemplos. Oxígeno, que es el gol estándar, es 1. Tiene un coeficiente de difusión de 1. Y el dióxido tiene un carbón de difusión de 20. Es por eso que usted siempre que lea una parte de que es difusión de gases o de intoxicación por CO2 o transporte en membrana celular, uno esperaría que en transporte de membrana celular digan, sí, el oxígeno es el que difunde más rápido. No, el que difunde más rápido es el CO2. ¿Sí? El CO2 gana en difusión al oxígeno, ¿no? Todos cuando hemos leído transporte celular en difusión, esperábamos el oxígeno y el ejemplo que dan en difusión es el CO2, justamente por su coeficiente, ¿no? Entonces, lo que hay que entender aquí, lo más importante es que la difusión de gases se da de mayor a menor y recordar que siempre hay un transporte a la inversa, de menor a mayor, pero es muy insignificante, ¿sí? Es insignificante, es pequeño. ¿Bien? ¿Qué factores determinan la difusión de gases? El gradiente de presiones, ¿sí? Presión de oxígeno en el alveolo, presión de oxígeno en el capilar, ¿muy bien? O si tiene que ir el intersticio, presión de oxígeno en el intersticio, el área del vaso que va a atravesar. ¿Qué más? La solubilidad, que bueno, viene por este lado, con el coeficiente de difusión, lo podemos resumir en coeficiente de difusión, y la distancia. Eso es muy importante para algunas enfermedades, ¿sí? Continuemos. Son gráficos también del Guyton, más que todo para explicar esos gráficos que lo va a ver en su libro, doctora, y a veces no se entienden. Entonces, aire alveolar versus aire atmosférico. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta y en consideración, y esto corresponde un poco a la clase pasada, vamos a hacer un gráfico para recordar. A ver, por aquí, ya está. Los volúmenes, las capacidades, creo. No sé si lo ha llegado a revisar. ¿Ha revisado ese tema, doctora, o no ha revisado? Sí, los ¿Sí? volúmenes. Ahí hay capacidades. Sí, perfecto. ¿Se los sabe de memoria o todavía? Todavía. Ya no hay problema, no hay problema. Algo. Sino que le digo porque, digamos, para ver qué tan rápido lo tengo que mencionar. Porque si ya lo entiendo, entonces va a ser más simple como para poder entender el gráfico. E incluso para evitar hacernos problemas, voy a abrir las diapositivas para que las logre ver. Listo.
ahora sí. Ya, ¿sí se ve la pantalla? Sí, sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, vamos al dibujo. Ahí está, en volúmenes y capacidades. Entonces, en volúmenes y capacidades pulmonares, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un volumen, ¿sí? El volumen, digamos, más fácil de entender, ¿sí? El volumen más fácil de entender, que es el volumen de del flujo continuo, cuando hacemos una respiración normal, ¿sí? Cuando tomamos aire o botamos aire sin esfuerzo. Es el volumen tidal, ¿sí? Es el volumen tidal, o el volumen corriente, que también lo llaman. Fácilmente es el que más nos acordamos. 500 mililitros es el que más vamos a recordar. ¿Bien? Y atentos a este dato, es muy importante, en verdad. Esos 500 mililitros para justificar de dónde salen. ¿Bien? Tenemos otros volúmenes. Tenemos el volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen de aire total que está en nuestros pulmones luego de una inspiración forzada. Nosotros respiramos normal, botamos aire, expiramos, tomamos aire y tomamos hasta el máximo, ¿sí? Volumen de reserva inspiratoria. Aquí está. ¿Bien? Ahí está el volumen de reserva inspiratoria. Del mismo modo, ¿sí? Tenemos a la inversa, volumen de reserva expiratorio, que es el volumen, ¿sí? Que se ha logrado expirar, la cantidad de aire que se ha logrado expirar en la totalidad en una expiración forzada, ¿sí? Tomamos aire y luego expiramos con todas nuestras fuerzas. Ese es nuestro volumen de expiración forzada. Muy bien. El volumen de reserva inspiratorio de 3 litros. ¿Sí? El volumen de reserva expiratorio es de 1100. Ahí está. Bueno, acá estaba. 3000, 1100. Bien. Y el volumen residual es de 1200. Volumen residual. El volumen residual significa el volumen que queda en nuestros pulmones. Este de aquí, que queda en nuestros pulmones. Bien. Después de una expiración forzada. ¿Eso qué quiere decir? Este volumen residual, por más de que tú soples, así como en la historia del lobo feroz, o sea, no lo vas a sacar con nada, se va a quedar allí, ¿sí? Esto no sale nunca, no sale nunca. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, el volumen residual, si bien es cierto, no puede disminuir, puede aumentar por ciertas enfermedades, ¿bien? Puede aumentar por ciertas enfermedades. Por ejemplo, lo que es enfermedades obstructivas, ¿no? Enfermedades obstructivas como asma, o como EPOC. Asma o EPOC. Bien, listo. Perfecto. Estos son los volúmenes. Las capacidades son las sumatorias. Ya eso no hay que darle mucha vuelta. Entonces, ¿por qué le pongo esto de aquí? Más o menos para repasar los volúmenes y para que entienda cómo se mueve el aire. Y me comenta si es que lo ha leído en el Guyton o lo ha logrado entender, porque está en el Guyton, en verdad. Un poco complejo a veces, pero ahí está de todos modos. Entonces, nosotros tenemos un espacio anatómico, ¿sí? Espacio muerto fisiológico, ¿verdad? Espacio muerto fisiológico. Muy bien. El espacio muerto fisiológico tiene dos componentes. Así, algo así, para que me entiendan. ¿Qué es el espacio muerto? ¿Sí? Anatómico. Y el otro es el espacio muerto alveolar. Muy bien. Espacio muerto anatómico, espacio muerto alveolar. Perfecto. Entonces tenemos dos componentes. La sumatoria de ambos nos da el espacio muerto fisiológico. Espacio muerto fisiológico es igual a espacio muerto anatómico más espacio muerto alveolar. Perfecto. Pero en una persona normal, ¿sí? En una persona normal que está sana, que no tiene ninguna afección pulmonar, el espacio muerto alveolar es 0. ¿Por qué? El espacio muerto anatómico está dado por la parte de la vía aérea, ¿sí? Vamos a poner así. Bien. Listo. Ya. Está dado por la parte de la vía aérea que es netamente conductiva, ¿no? Es la región o la porción conductiva, ¿sí? De la vía aérea, desde la parte más superior, si quieren verlo así, desde nariz, fosas nasales, vas yendo a faringe, ¿sí? Tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, ¿sí? Se sigue ramificando hasta que llega a un punto que es bronquiolo terminal.
¿sí? Hasta el bronquiolo terminal es el espacio muerto anatómico, porque no tienen función de intercambio de gases. Sin embargo, hasta ahí, una vez que pasa al bronquiolo respiratorio, a los sacos alveolares y al alveolo en particular, esto es donde debe haber intercambio de CO2 con O2. O sea, debe ocurrir un intercambio. Debe ocurrir un intercambio. En una persona normal, ¿sí? En una persona normal, los alveolos son funcionales en todo sentido. Están funcionando de modo normal. ¿Sí? Los alveolos están funcionando. Entonces, es por eso que el espacio muerto alveolar, ¿sí? Se refiere, o sea, ambas cosas, ¿no? El espacio muerto fisiológico es lugar donde no hay intercambio. No hay intercambio. No hay intercambio. Obviamente, a la tráquea, a los bronquios, al bronquiolo terminal, a la faringe, no le corresponde hacer intercambio. Por eso es anatómico y no hay ningún problema. Eso nunca se va a modificar. Y su volumen es de 150 mililitros. ¿Sí? De 150 mililitros. Muy bien. Y el espacio muerto alveolar en una persona sana es 0 mililitros. La sumatoria nos dice que simplemente nosotros podemos reducir esto ¿a qué? A que el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico en una persona normal. ¿Perfecto? Listo. Por ciertas enfermedades donde no hay un buen motivo, no hay un adecuado intercambio, pues va a empezar a aparecer, ¿sí? El espacio muerto alveolar. Perfecto. A ver, esto va para aquí. Sí. Ya está. Ahora, ¿por qué le digo esto de aquí? Porque si usted ha entendido bien ese concepto de espacio muerto fisiológico, que es igual a espacio muerto anatómico más espacio muerto alveolar, ¿cuánto es el espacio muerto fisiológico? ¿Cuántos mililitros son? ¿Cuál es el volumen del espacio muerto fisiológico, doctora? Ella dijo que era como 150. 150, claro, no hay problema, 150. Esta forma también es un poco curiosa de acordarse. Yo sé que no funciona para nuestra literatura, ¿no? Pero esto de acá es, digamos, una forma que sale de la literatura americana más que todo. Pero el peso promedio de una persona aquí en Perú, pongámosle 75 y multiplíquelo por 2, ¿no? Esto es en libras, en verdad. O sea, la fórmula es así, en lo que es la información americana, ¿no? Si tú pesas 150 libras, tú tienes 150 mililitros de espacio muerto. 160 libras, 160. Entonces, una forma de aprenderlo es que una libra es casi la mitad, el doble, perdón. Entonces, por eso lo multiplicamos por 2 aquí en Perú. Es nuestra forma más fácil de sacarlo, ¿no? Entonces, 150 mililitros es el espacio muerto fisiológico. El alveolar, si estamos en una persona sana, 0, ¿no? Y el anatómico corresponde a 150 mililitros. Entonces, vayamos por el espacio muerto anatómico para entenderlo. ¿Sí? Está ahí. Listo, perfecto. Entonces, cuando nosotros tomamos aire, para empezar, nosotros ya tenemos aire en nuestros pulmones. O sea, si tenemos que ver desde qué momento no teníamos aire en las vías respiratorias, vamos a hablar desde el nacimiento, ¿no? Y una vez que nosotros damos ese primer respiro, esa primera inspiración cuando nacemos, nunca más dejamos de tener aire en nuestra vía aérea. Entonces, ¿qué pasa? Si usted mágicamente, por ejemplo, pudiera ver ahorita en una persona y ver cuánto oxígeno o cómo está dispuesto el aire en sus pulmones, usted lo va a encontrar así, ¿no? Lo va a encontrar así. Perfecto. Entonces, esto es en un estado de reposo. El paciente no está ni tomando ni botando aire. ¿Bien? Asumamos que el paciente va a tomar aire. ¿Sí? El paciente va a tomar aire. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Aunque no, espere, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Cada uno va a tener un color para no confundirnos. Ya está. Entonces, esto amarillo, ¿sí? Para entendernos, es el espacio muerto anatómico con oxígeno. Solo, bueno, con aire, perdón, no con oxígeno. Vamos a la palabra más fácil de entender, con aire.
Muy bien. Y es un aire diferente, ¿sí? Ojo, ¿ah? Diferente al que está aquí. Este es el componente alveolar, ¿sí? Pero con un aire distinto. ¿Cómo así, doctor? Ahora más o menos para que me entienda por qué le digo esto. Y este es el aire nuevo que va a entrar. Este es nuevo. ¿Sí? Nuevo. Muy bien. Aire nuevo que usted está inspirando. Perfecto. Cuando usted inspira, ¿sí? Es más, lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer aquí, este color era, creo. Usted toma aire y el aire va a ingresar. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a dibujar de nuevo para que se entienda qué está pasando. Bien. El aire que usted ha tomado, ¿qué va a hacer? Va a movilizar. A ver, ¿cómo le explico? Esto es como si fuera una secuencia de. Como, imagínense que fuera un líquido, no un gas, un líquido. Si usted ingresa el aire rojo, ¿a quién va a mover? Al amarillo, ¿verdad? Va a empujar al amarillo. ¿Y el amarillo a quién va a empujar? Al celeste, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Una vez que el aire ingresa, el aire ocupa, perdón, en este orden, ocupa el espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico que era este aire de aquí va a ocupar la parte celeste, ¿sí? Y el aire que está aquí va a ir saliendo, va a ir saliendo. ¿Sí me dejo entender o no sé si se entiende esa parte? Que va a ser desplazado el aire del espacio anatómico con el aire nuevo. ¿Sí se entiende esa parte? Ya. Ya, entonces, esa es la justificación de por qué. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde están las diapositivas?